Hoy, en muchos púlpitos, el pecado ya no se llama pecado. Ha sido renombrado con palabras suaves: error, falla, proceso, herida. Pero Jesús nunca hizo eso. Miraba a los ojos del pecador y le decía: vete y no peques más. No, vete e intenta mejorar. Hay una diferencia enorme y eterna entre los dos mensajes. La Iglesia moderna ha aprendido a proteger el ego de los hombres, incluso si eso les cuesta la eternidad. Jesús, por el contrario, exponía el pecado con amor y autoridad, porque solo quien reconoce el abismo puede desear ser salvado de él. Hoy llaman adulterio crisis conyugal, orgullo, autoestima elevada, rebelión, autenticidad. Pero ante el trono de Cristo no habrá eufemismos. Si crees que solo estás fallando a veces, pero nunca te has arrepentido con lágrimas ante Dios, quizás todavía estés perdido. Porque Jesús no vino a salvar a personas buenas con algunas fallas, sino a pecadores que se reconocen como tales. En este video vamos a desmantelar las mentiras suaves que vacían el arrepentimiento y a confrontar con la Biblia abierta aquello que Jesús realmente llamó pecado y por qué la Iglesia moderna teme tanto hablar como Él habló. Si aún tomas a Dios en serio, prepárate. Lo que vas a oír puede doler, pero también puede salvar tu alma. En el ministerio de Jesús no había ambigüedad cuando se trataba del pecado. No disfrazaba la verdad para complacer sensibilidades religiosas. No diluía el arrepentimiento en frases terapéuticas. Jesús llamaba al pecado por su nombre: adulterio, avaricia, hipocresía, incredulidad, blasfemia, orgullo, y lo confrontaba con amor y autoridad. La verdad era tan afilada como la gracia era profunda. Cuando Jesús miró a la mujer sorprendida en adulterio, no la condenó, pero tampoco la absolvió sin confrontación. Él le dijo: vete y no peques más. Fue directo. No le dijo: yo entiendo tu dolor, ni estás en un proceso. Le ofreció perdón con responsabilidad. Reveló misericordia con un llamado a la santidad. Era así como el cielo operaba, verdad y gracia, lado a lado. Pero hoy, muchos púlpitos se han especializado en suavizar aquello que Jesús exponía con seriedad. El pecado se volvió una falla de carácter, un mecanismo de defensa, un gatillo emocional. El arrepentimiento se volvió un proceso de autoconocimiento. ¿Y el infierno? Ese, en muchas iglesias, fue jubilado por no encajar con el ambiente acogedor. El problema es que la cruz no fue creada para nuestras fallas, sino para nuestros pecados. Cristo no murió porque te equivocaste en un tono de conversación o porque estás descubriéndote. Murió porque mentiste, codiciaste, blasfemaste, juzgaste, adulteraste, odiaste y te rebelaste contra el Padre. Y si eso no se reconoce como pecado, el Evangelio se vuelve irrelevante, la gracia se vuelve barata, la cruz se vuelve simbólica y no salvadora. Jesús hablaba con precisión. Cuando llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, no estaba siendo grosero, sino justo. Cuando reprendió a Pedro con un «quítate de delante de mí, Satanás», no estaba enojado, sino limpiando el camino de la redención. Sabía que el pecado crece a la sombra de la tolerancia, y por eso su amor venía con espada. Es urgente que volvamos a usar las palabras que Jesús usó. Es urgente que dejemos de lado el vocabulario terapéutico que absuelve al pecador sin llevarlo a la cruz. Dios no justifica a quien se justifica. Él perdona a quien se arrepiente. Spurgeon decía: nunca hagas las paces con el pecado, es tu enemigo mortal. Y hoy muchos hacen del pecado un compañero disfrazado de limitación emocional. Pero el alma que juega con el pecado jamás probará la plenitud de la presencia de Dios. No es falla, es rebeldía. No es crisis, es idolatría. No es solo una fase, es iniquidad.
Y mientras no llamemos al pecado por su nombre, seguiremos levantando altares donde Dios nunca habitará. La verdad es que Jesús llamaba al pecado por su nombre porque amaba el alma por completo. No quería reformar el comportamiento, sino crucificar la carne. Y quien quiera seguirlo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y morir a este mundo. La fe comienza donde termina la justificación. ¿Y tú? ¿Qué nombre le has dado a tu pecado? ¿Presión? ¿Fatiga? ¿Falta de apoyo? ¿O ya caíste de rodillas y dijiste, Señor, he pecado contra ti? Porque solo los que reconocen su estado real encontrarán al Salvador real. Si escuchas con atención el sermón de muchos púlpitos modernos, notarás que algo ha desaparecido: la lenguaje de la cruz. La sangre, el arrepentimiento, el infierno, la santidad han sido sustituidos por palabras más cómodas: proceso, superación, aceptación, evolución. El vocabulario cambió, pero lo que está en juego no es solo el estilo, es la salvación. La nueva lenguaje es sutil, sofisticada y cuidadosamente elaborada para no herir el ego de nadie. El pecado se volvió rompimiento de patrón. La caída se volvió desalineamiento emocional. La rebelión se volvió camino alternativo de descubrimiento. Pero el resultado es el mismo: un pueblo que nunca se ve ante la ira de Dios y por eso nunca se lanza de rodillas pidiendo misericordia. Esta es la estrategia del infierno disfrazada de empatía. Un evangelio que cura heridas superficiales con palabras suaves, pero deja intacta la infección que consume el alma. Un evangelio sin cruz, un Jesús sin sangre, una fe sin renuncia. La Biblia es clara: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. Pero muchos hoy no quieren sangre, quieren flores en el altar, humo en el escenario y promesas de días mejores. Quieren un Jesús que comprenda sus deseos, pero no los confronte. Un Dios que acepte todo, siempre y cuando no los transforme por dentro. Spurgeon ya advertía: el evangelio que deja al pecador cómodo en el pecado no es el evangelio de Cristo. Pero hoy tenemos líderes que tratan el pecado como identidad, no como tragedia. En lugar de decir, estás perdido pero hay salvación, dicen, estás herido y Dios entiende. No, hermano mío, Dios no entiende el pecado. Él lo aborrece, tanto que entregó a su Hijo para que muriera por él. El Calvario no fue un gesto simbólico, fue la sentencia sobre la culpa real de la humanidad. Cuando la Iglesia cambia la sangre por metáforas, cambia también la salvación por sentimentalismo. El lenguaje importa. Jesús usaba palabras duras porque el destino del alma era eterno. Llamaba a los fariseos hipócritas, a los discípulos incrédulos, a los religiosos ciegos. No andaba con rodeos. Y por eso transformaba. Pero la nueva iglesia quiere tapar heridas con pegatinas de positividad. Quiere evitar el dolor de la verdad para mantener los bancos llenos. Y así predica un Cristo que no salva, porque no confronta. Mira las canciones. Poco se canta sobre la sangre. Poco se habla sobre el arrepentimiento. El centro se volvió el yo y no el cordero. El evangelio se volvió un camino de autoexpresión y no de autonegación. Pero la Biblia todavía dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lucas 9:23. Negarse a uno mismo no combina con la teología de la comodidad, pero es exactamente lo que salva. Porque mientras sigas dándole nombres bonitos a lo que Dios llamó abominación, seguirás esclavo, incluso con apariencia de fe. La lenguaje de la nueva iglesia genera oyentes emocionados, pero no discípulos arrepentidos. Forma seguidores que saben el nombre de Jesús, pero no cargan su cruz. Son movidos por canciones, no por convicción. Tocan el altar con palabras dulces, pero no se quebrantan ante la santidad. El Señor está llamando a un pueblo que vuelva a hablar como Él.
que llame pecado a lo que es pecado, que predique arrepentimiento con lágrimas, que anuncie gracia con urgencia, que use palabras como infierno, juicio, renuncia, no para asustar, sino para salvar, porque si le quitamos la sangre, le quitamos la vida. Y si le quitamos el arrepentimiento, no hay evangelio, hay solo teatro religioso. Existe un momento en que la iglesia deja de ser casa de arrepentimiento y se convierte en aliada del pecado, no por maldad, sino por omisión, no por rebeldía declarada, sino por cobardía espiritual. El silencio de la iglesia ante el pecado es ya por sí solo una alianza con las tinieblas. Jesús nos llamó a ser luz del mundo, pero la iglesia ha preferido la penumbra, donde no se ve el pecado con claridad, pero tampoco se niega la presencia de Dios. Una zona cómoda, tibia, litúrgica, pero espiritualmente estéril, donde hay mucha música pero poca santidad, mucha enseñanza pero poca obediencia, mucha gracia hablada pero ningún arrepentimiento vivido. La iglesia que no confronta el pecado termina alimentándolo. Cuando el púlpito calla, el infierno aplaude, porque cada vez que el pecado es tratado como algo natural, se fortalece. Cuando es ignorado, se organiza, y cuando es aceptado como identidad, gobierna. El papel de la iglesia nunca fue agradar a los hombres, sino preparar las almas para el día del juicio, y para ello necesita ser fiel a la verdad, incluso si esa verdad hiere. Spurgeon dijo: si la iglesia no predica contra el pecado, es una traidora de la cruz. Pero hoy hay iglesias que se especializan en mantener a los pecadores cómodos. La homosexualidad ya no es pecado, es diversidad. La pornografía es tratada como lucha personal. El chisme se volvió preocupación por el prójimo. Y el adulterio es solo una consecuencia de la falta de conexión en el matrimonio. Con esto, los pastores se convierten en animadores, los líderes se convierten en terapeutas, y el altar se vuelve un escenario. Pero el Espíritu Santo no desciende donde hay complicidad con el pecado. Solo se manifiesta donde hay verdad, quebrantamiento y santidad. Jesús expulsaba demonios, pero hoy muchos demonios son invitados a rendir culto. Son aceptados porque nadie puede juzgar, porque lo importante es amar. Pero Jesús, que es amor perfecto, decía: si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. Su amor no era permisivo, era purificador. La iglesia que teme al pecado más que a Dios ya perdió su vocación. Cuando dejamos de confrontar por miedo a perder miembros, es porque ya dejamos de ser iglesia. El rebaño de Cristo no se mide por cantidad, sino por obediencia. ¿Y qué decir de los líderes que caen en pecado y continúan en el altar, simplemente cambiando el discurso para que el error quepa en el sermón? La iglesia que aplaude esto está enferma, porque el altar no es lugar de performance, es lugar de sacrificio. Y el sacrificio exige pureza. Cuando Jesús purificó el templo, no dio una conferencia, volcó mesas, hizo un látigo, expulsó a quienes habían profanado lo sagrado. Y Él sigue siendo el mismo. No comparte su gloria con el pecado disfrazado de cultura. No unge la rebelión enmascarada de autenticidad. La iglesia que no llama al pueblo al arrepentimiento está cooperando con su condenación. Y eso es complicidad, eso es pecado, eso será cobrado. Por eso es tiempo de volver a la palabra, es tiempo de que los líderes laven sus vestiduras delante de Dios, de que las iglesias abandonen los aplausos y vuelvan al clamor. Es tiempo de cambiar el entretenimiento por el arrepentimiento, la agenda por la santidad, el culto por la cruz, porque Jesús todavía salva. Pero solo quien reconoce el pecado será perdonado, y solo quien se humilla será exaltado. La iglesia necesita dejar de proteger el ego del pecador y comenzar a preparar su alma para el trono de Dios. Vivimos en una generación que cree haber evolucionado espiritualmente,
una generación que se considera más amorosa, más inclusiva, más consciente. Pero la verdad es que solo aprendió a darles nuevos nombres a los viejos pecados. La mentira se volvió comunicación estratégica, el orgullo, autoconfianza, la sensualidad, expresión personal. Y el egocentrismo, ese se viste de amor propio. Pero el pecado no desapareció, solo cambió de nombre. Se volvió más aceptado, más palatable, más estético. El mismo veneno, ahora en un envase de perfume. El mismo abismo, ahora decorado con flores. La misma serpiente, ahora con voz de coach y perfil inspirador. Jesús nunca relativizó el pecado. Para él, el pecado era lo que separaba al hombre del Padre. Era lo que necesitaba morir en la cruz. Lo llamaba por su nombre, lo revelaba sin anestesia. Porque el Salvador solo puede operar donde el pecado es confesado, no maquillado. Pero la iglesia moderna comenzó a creer que es más sabia que Cristo. Comenzó a adaptar el lenguaje, suavizar los términos, abrazar discursos psicológicos y culturales. Comenzó a sugerir que nadie peca, solo se equivoca intentando acertar. Y así creó un cristianismo sin confrontación, donde todos son bienvenidos, pero nadie es transformado. Spurgeon alertó: no hay curación para un pecado que no se reconoce como enfermedad. Y hoy, muchos se sientan en los bancos domingo tras domingo, cantan, lloran, se emocionan, pero siguen amando su pecado, porque nadie se atreve a llamarlo así. No es casualidad que el arrepentimiento desapareciera de los cultos. No es casualidad que los altares estén limpios de lágrimas. Nadie se arrepiente de lo que cree que es parte de su identidad. Y cuando el pecado adquiere el estatus de expresión personal, se vuelve inviolable y también inconfesable. El pecado necesita ser expuesto, necesita ser arrancado del alma como un cáncer que amenaza la eternidad. Jesús hacía eso con firmeza y amor, pero hoy confundimos la exposición con el juicio, la confrontación con la falta de empatía, y así protegemos lo que debería morir y alejamos lo que debería reinar, la santidad. La palabra de Dios no ha cambiado. Todavía llama pecado a lo que siempre ha llamado. Todavía declara maldito lo que el mundo llama libertad. Todavía denuncia lo que la cultura celebra. Y quien ama la verdad necesita tener el valor de hablar como ella habla. La iglesia que quiere parecer relevante para el mundo necesita decidir si va a seguir adaptando la Biblia o si va a volver a predicar al Dios que transforma. Porque una iglesia que no nombra el pecado no prepara a nadie para el cielo, prepara solo para una religiosidad cómoda y para la condenación. El Espíritu Santo no fue enviado para masajear heridas, sino para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Y donde no hay convicción de pecado, no hay acción del Espíritu, solo performance emocional. Es tiempo de decir con claridad y autoridad: el adulterio sigue siendo pecado, la mentira sigue siendo pecado, la envidia sigue siendo pecado, la vanidad, la arrogancia, la prostitución, la avaricia, la amargura siguen siendo pecado. Aunque los nombres hayan cambiado, aunque la cultura los celebre, aunque los medios los normalicen, Dios no cambió, y su juicio tampoco. La iglesia necesita ser la voz que denuncia, no el coro que armoniza. El altar necesita ser lugar de fuego, no de aplausos. Y los púlpitos, herramientas de corrección, no plataformas de autoafirmación. Porque el pecado, incluso con otro nombre, sigue matando, sigue separando, sigue condenando. Pero Cristo todavía salva, y para salvar, Él todavía exige arrepentimiento, y el arrepentimiento solo llega cuando alguien se atreve a decir: esto es pecado. ¿Qué sucede cuando Dios ya no es el centro del culto, cuando el altar es ocupado, pero no por Cristo? El ídolo de la iglesia moderna no tiene forma de oro, ni nombre pagano.
tiene apariencia de éxito, tiene voz mansa y discurso motivacional. Tiene perfil en las redes, seguidores por millones y un trono en el corazón de quienes lo adoran. Ese nuevo ídolo se llama yo. Sí, el yo se convirtió en el nuevo Dios del altar. El culto ya no es para Dios, es para el ego. La predicación ya no habla de la cruz, habla de la autoestima. La alabanza no exalta al Cordero, exalta los sentimientos humanos. Charles Spurgeon ya había advertido: el orgullo transformó ángeles en demonios, solo la humildad transformará hombres en santos. Pero ¿quién predica hoy contra el orgullo? ¿Quién aún llama al yo ídolo? ¿Quién aún tiene el valor de decir que el corazón del hombre es corrupto y necesita morir para que Cristo viva? La Iglesia moderna adoptó el evangelio de la comodidad, un evangelio centrado en las necesidades humanas, no en la gloria de Dios, donde Dios es un medio y el fin somos nosotros mismos. Predican: Dios quiere verte feliz, Dios quiere darte todo, Dios quiere hacerte grande, pero no dicen: Dios quiere verte arrepentido, Dios quiere crucificarte con Cristo, Dios quiere hacerte siervo. El yo se ha convertido en el nuevo Cristo. No exige renuncia, no confronta el pecado, no llama a la cruz. Y así la Iglesia canta para sí misma, ora para sí misma, lee la Biblia buscando promesas, no mandamientos. Busca versículos que alimenten el yo, no que lo destruyan. Pero la palabra es clara. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. Negarse a uno mismo no es una sugerencia espiritual, es el primer paso del discipulado. Sin eso, no hay evangelio, solo religión disfrazada de autoayuda. Spurgeon decía: el hombre debe ser vaciado de sí mismo antes de ser lleno de Cristo. Pero lo que vemos hoy son iglesias inflando el ego de hombres carnales, que nunca han nacido de nuevo. Púlpitos que alimentan la vanidad, predicaciones que generan orgullo espiritual, ministerios que se promueven a sí mismos y no a Cristo. ¿Y cuál es el resultado? Creyentes vanidosos, miembros indomables, ministros sedientos de aplausos. La iglesia que debería producir siervos, ahora fabrica celebridades. La iglesia que debería humillarse, ahora exige relevancia. La iglesia que debería señalar el trono, ahora construye escenarios. Y en el centro de todo está el yo, maquillado, empoderado, idolatrado. La pregunta es: ¿quién va a quitar ese ídolo del altar? ¿Quién se levantará para decir: aquí solo hay lugar para Cristo? ¿Quién tendrá el valor de predicar: muere a ti mismo? ¿Quién tendrá la autoridad para declarar: ya estoy crucificado con Cristo? Porque mientras el yo esté vivo, Cristo estará afuera. Él no comparte el trono, no comparte la gloria. O él reina o el hombre reina. Spurgeon escribió: el verdadero creyente clama: menos de mí, más de Cristo. Ese es el espíritu de la verdadera adoración. Y eso es lo que necesitamos rescatar. Una generación que no quiere ser vista. Una iglesia que se esconde para que Cristo aparezca. Un pueblo que no se exalta sino que se derrama, porque el ídolo del yo solo cae cuando la rodilla se dobla. Solo muere cuando el alma se rinde. Solo sale del trono cuando el corazón grita: Señor, reina tú en mí. La iglesia que vuelve a vaciarse de sí misma es la iglesia donde Dios habita con gloria, donde el Espíritu habla sin impedimento, donde la cruz ya no es adorno, sino estilo de vida. Y esa iglesia, incluso perseguida, será invencible, porque en ella el yo ya murió, y Cristo vive, reina, brilla. Imagina un rey justo, poderoso, victorioso. Venció la batalla más importante de la historia, derrotó a la muerte, rompió las cadenas del infierno, y después entregó una espada en las manos de sus siervos y dijo: ahora luchen. Ese es el llamado del Evangelio. La cruz no fue el fin de la guerra,
Fue el inicio de la contraofensiva. Cristo venció a la muerte, sí, pero el enemigo sigue atacando, desesperado, herido, furioso. ¿Y qué hace con los que lo siguen? No los lleva directamente al descanso, no los pone en jardines floridos, no los protege de todo dolor, los envía al campo de batalla. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Efesios 6:13. Sí, hay un día malo, hay un conflicto invisible, hay una guerra espiritual en curso, y cada discípulo es llamado a vestirse como soldado, no como turista. Charles Spurgeon decía: Cristo nunca prometió a su iglesia un camino fácil, sino una cruz, no un trono ahora, sino una espada. Pero hoy, muchos quieren seguir a Jesús sin enfrentar oposición. Quieren salvación sin renuncia. Quieren paz sin guerra. Lo que no entienden es que la guerra ya ha sido declarada, y quien se omite será vencido. Quien no reacciona será consumido. Quien no viste la armadura será herido. No puedes evitar esta batalla, ya está sucediendo. El campo de guerra es la mente, la trinchera es el corazón. El enemigo es invisible pero real, y su objetivo no es tu cuerpo, es tu fe. Porque si logra debilitar tu confianza, destruye tu oración, paraliza tu alabanza, bloquea tu comunión. La guerra invisible es sutil. No explota en bombas, se infiltra en los pensamientos, en los deseos, en las distracciones. ¿Crees que estás solo cansado? Quizás estés bajo ataque. ¿Crees que es solo una mala racha? Quizás estés en una batalla espiritual. Por eso, Pablo grita: revestíos de toda la armadura de Dios. Y aquí está el punto. Esa armadura no se viste sola, exige elección, conciencia, postura. Spurgeon escribió: la fe es el escudo, pero debe ser empuñada. La espada del Espíritu es poderosa, pero debe ser usada. Dios da la armadura, pero nos corresponde a nosotros la guerra. El Señor te da las armas, pero tú tienes que luchar. El cinturón de la verdad no es solo doctrina, es decisión. La coraza de justicia no es apariencia, es integridad. El calzado del Evangelio no es decoración, son pasos concretos hacia la misión. El escudo de la fe no es teoría, es confianza viva, incluso en las tinieblas. El yelmo de la salvación no es solo esperanza, es mente renovada. Y la espada del Espíritu, la palabra, no es adorno, es ataque. Si no te armas, te conviertes en un blanco fácil. Si no resistes, eres arrastrado. Si no oras, desfalleces. La guerra continúa, las tinieblas se están moviendo, las voces del infierno están gritando, pero el cielo también está llamando. El Rey ya venció, pero Él te invita a participar en la lucha, a resistir firmemente, a no retroceder, a permanecer hasta el final, porque hay una promesa, no para los que se esconden, sino para los que vencen. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Apocalipsis 2:17. Sí, esta guerra tiene fin. Esta batalla tendrá recompensa, pero solo para los que se levantan, solo para los que permanecen de pie cuando todo intenta derribarlos, solo para los que dicen: aunque todo caiga, yo no dejaré mi puesto. Esta es la hora de sacar la armadura del armario, de empuñar la espada, dejar de huir y empezar a resistir. La guerra aún no ha terminado, pero el general ya venció, y él todavía está llamando a soldados. ¿Te levantarás? Muchos cristianos viven esperando sentir que vencieron. Esperan que la paz les roce la piel, que la alegría les salte en el pecho, que la fuerza les llegue como una emoción repentina. Pero el reino de Dios no se mueve por emociones, se mueve por decisiones. Y la victoria espiritual, esa que Efesios 6 anuncia, no comienza cuando el cielo se abre y te sientes un león. Comienza cuando, en silencio, en la oscuridad, con lágrimas en los ojos, eliges permanecer.
Victoria es cuando el hombre herido dice, yo continúo. Es cuando la mujer cansada ora una vez más. Es cuando el joven tentado cierra los ojos y clama por auxilio. La victoria es espiritual y por eso es una elección. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Ese es el secreto. No es huir del campo de batalla esperando que todo mejore. Es resistir firmemente, aún sin entender, aún sin ver, aún sin sentir. Spurgeon declaró, la fe verdadera se sostiene incluso cuando todas las emociones callan. Permanece porque está enraizada en Dios y no en los sentidos humanos. Puedes despertar y no sentir nada. Puedes ir al culto y salir igual. Puedes ayunar y no tener visiones. Pero si tu fe permanece, estás venciendo. La guerra invisible intenta engañarte, susurra, no estás ganando nada, mira tus sentimientos, mira tu debilidad. Pero la palabra responde, si todavía estás de pie, ya es un milagro. La verdadera guerra espiritual es así. Mientras el mundo quiere sentir, el creyente decide. Mientras el infierno grita, el justo confía. Mientras los débiles se rinden, el siervo fiel se afirma. La victoria es una convicción, no una emoción. Pablo, cuando escribió Efesios 6, no estaba en un retiro. Estaba preso, cadenas en las manos, soldados a su alrededor, ningún culto, ningún coro, pero desde la cárcel escribió, revestíos de toda la armadura de Dios. Porque sabía, la victoria no depende de las circunstancias externas. Comienza en el interior. Puedes estar en crisis, pero si tienes la armadura, sigues en el combate. Puede que no veas la salida, pero si tienes la fe encendida, sigues en posición. Spurgeon dijo, el creyente fiel puede estar en el fondo del valle, pero aún así, por la fe, tocar el cielo. La fe no cambia los sentimientos, cambia la postura. Te hace levantar cuando el mundo quiere verte postrado. Te hace adorar cuando todo a tu alrededor dice ríndete. Te hace caminar cuando el suelo parece no existir. Esa es la guerra que vence al mundo. La fe y no el entusiasmo. Por eso, Efesios 6 no termina con una promesa emocional. Termina con un llamado práctico, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. La oración es el arma secreta, no porque sientes algo, sino porque abres un canal eterno. La oración no es sobre sentir, es sobre resistir, es sobre declarar la guerra al infierno con las rodillas en el suelo. Mientras otros huyen de la batalla, el cristiano auténtico entra en su habitación, cierra la puerta y enciende el fuego de la resistencia. Y cuando nadie lo ve, él vence. ¿Lo entiendes? La victoria espiritual es cuando eliges no abandonar la cruz. Es cuando repites el sí al llamado, incluso sin sentir a Dios. Es cuando mantienes la armadura, aun sudando sangre, porque al final, quien vence no es el más talentoso, ni el más carismático, ni el que siente más escalofríos. Quien vence es el que permanece. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Apocalipsis 3:21. Jesús no prometió comodidad, prometió corona para los que deciden luchar hasta el final. Y hoy, Él te está mirando, no buscando emoción, sino decisión. ¿Vas a continuar? Si este mensaje te habló, si en algún momento Dios tocó tu corazón a través de la palabra, no dejes que esto muera en silencio. Comenta aquí abajo, elijo permanecer incluso sin sentir. Tu declaración puede despertar a otros hermanos. Suscríbete al canal La Escuela del Príncipe, porque aquí la verdad no es diluida. El Evangelio no es negociado y la cruz sigue siendo el centro de nuestra fe. Adquiere nuestros ebooks. Están en el primer comentario fijado.
te ayudarán a ir más a fondo en la palabra y en tu jornada espiritual. Y comparte este video con alguien que esté cansado de una fe superficial. Quizás esta sea la batalla que lo despertará. La guerra es real, pero la victoria está en Cristo.